Estoy contento de verdad de estar aquí y de ver el progreso permanente de la obra de Dios en esta ciudad. Y me imagino que ustedes saben que probablemente la iglesia aquí es una de las que de alguna manera muestra al resto de las congregaciones la dirección, la forma, movernos, buscando la gracia y el poder de Dios para alcanzar a tantos lujanenses y alrededores, porque sé que andan por muchos lugares anunciando la palabra de Dios. Así que yo los felicito como iglesia. Felicito al pastor, obviamente, a su familia, que hemos aprendido a amar a través de los años, a respetar muchísimo, mucho, pero también a ustedes como iglesia, porque ustedes finalmente son los pies, son las manos, son los labios que van y anuncian el mensaje de Jesucristo por todos lados. Así que yo doy gracias a Dios por esta oportunidad y voy a tratar de ser lo menos apasionado posible para que lo que quiero decir lo diga con tranquilidad, con claridad suficiente para que todos podamos entendernos. Yo quiero hablarles de algo muy simple, yo quiero anunciarles el Evangelio de Jesucristo. Alguno puede decir, pero eso ya... ¿Recuerdan el león de la Metro Golden Mayer cada vez que comenzaba una película y salía el león y gruñía y decíamos, esa película ya la vi? Bueno, esta no es lo mismo, pero hay diferentes aspectos del Evangelio que nosotros necesitamos considerar repetidas veces. No importa si usted es ya un creyente convertido, como decía el pastor, una nueva criatura en Cristo, todos necesitamos repasar el mensaje de Dios para nuestra vida, porque ahí hay el crecimiento, ahí hay milagro, hay algo que Dios usa en su palabra para que nosotros podamos enriquecer nuestra vida cada vez que recurrimos a ella. Y tengo un pasaje muy conocido. A mí me sirve para muchas cosas este pasaje. Hoy particularmente quiero anunciarle 4 o 5 cosas muy simples que surgen de esa historia, y está en Marcos capítulo 2 versículos 1 hasta el 12, y es esa curación milagrosa de aquel paralítico que entró por el hueco del techo en una casa que nos dicen los biblistas que era más que probablemente la casa de la suegra de Pedro. Entonces yo les voy a leer Marcos 2 del 1 al 12 y luego vamos a meditar en algunos versículos aislados. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, se llenó la casa. Y escuche esto, les predicaba la palabra. Entonces, mientras Jesús predicaba la palabra, dice que vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Esta es la tarea que ustedes realizan. Cargamos paralíticos, espiritualmente hablando, para que se acerquen a la presencia de Dios. Y como no podían acercarse a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el lecho donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, esta expresión es importante, la vamos a recordar luego. Al ver Jesús la fe de ellos. Recuerda esta expresión. Cuando Jesús vio la fe, cuando Jesús ve la fe, cuando Dios ve la fe, dijo al paralítico, hijo, y esta otra es muy importante, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos religiosos. El pastor les advirtió, recién dijo, esto no es religión, esto es relación con Dios. Bueno, estos eran lo contrario, lo que nosotros no queremos ser. Estos eran puramente religiosos. Estaban sentados, eran los escribas que dudaban o desconfiaban en sus corazones al escuchar lo que Jesús había dicho. Y se preguntaban dentro de sí mismos, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es interesante porque aquí estaban en lo correcto. Es verdad lo que estaban diciendo. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que dudaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis? Casi no usamos esa palabra. ¿Por qué dudan así en vuestros corazones? Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan, y aquí va la clave para nosotros esta tarde, para que sepan, para que todos sepan, para que nadie dude, para que todos sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad o poder en la tierra para perdonar pecados. Ahora les voy a dar la prueba. Levántate y anda.
Y ya saben cómo terminó la historia, ¿verdad? Es decir, que lo hemos leído tantas veces que tal vez perdió como la emoción, perdió esa frescura, pero sigue innata, está aquí en la palabra de Dios. Dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y sucedió lo que para ellos era increíble. Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Y escuche lo que pasó. De manera que todos se asombraron. Hay una versión que dice, se espantaron, se asustaron cuando vieron el milagro, el poder de Dios en acción. Y comenzaron a decir algo que es fundamental cuando hay una transformación de vida. Glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto algo semejante a esto. Padre, ayúdanos ahora con tu Espíritu y que tu palabra pueda penetrar profundo y hacer la obra para la que tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. La mayor mentira. Ese es mi título. La mayor mentira. La más grande de las mentiras. Saben, aprovechando el hecho de que aquí estaban una serie de personas que estaban graduándose en diferentes niveles de estudio, yo me ponía ayer por la tarde, realmente cuando recordé esta parte de la reunión, a recordar la relación que existe entre educación y la necesidad del ser humano. Y cuando uno piensa en esto, en los educadores, aquellos que educan, realmente básicamente lo que pretende lograr uno de los intentos de las responsabilidades del educador es ayudarnos a salir del error, es ayudarnos a salir de la confusión, es ayudarnos a salir de la ignorancia. Y si hay alguien que quiere que realmente nosotros vivamos en la confusión, en el error o en la ignorancia, especialmente de aquellas cosas que son las esenciales para la vida del ser humano, las espirituales, es Satanás. Y la mayor mentira de Satanás es hacerle creer al mundo que él no existe. Es la mentira más grande que la persona, que cualquier ser humano puede creerse. Y la razón es muy simple, porque si el diablo no existe, tampoco existe el pecado. Y si el pecado no existe, díganme qué estamos haciendo nosotros aquí hoy. Pero hay un problema. Cuando yo me pongo a pensar en toda esta estratagema, en toda esta estrategia de engaño que ha practicado Satanás desde la misma creación del mundo. Recuerden cómo cayeron como chorlitos Adán y Eva. Y desde allí hasta aquí, uno puede comenzar a pensar, bueno, a ver, tratemos de entender un poquito cómo podemos explicar las terribles situaciones que vemos cada día y que tanto daño nos hacen si no existe el pecado. Si no existe el pecado, ¿por qué vemos tanta gente sufriendo alrededor nuestro? Si no existe el pecado, ¿a qué se le atribuimos? ¿Cuál sería la causa? Según la Biblia, pecado es el principal problema del ser humano. Y como es el principal problema del ser humano, pecado ha sido la principal causa por la que Dios decidió un día, allí lejos en el Antiguo Testamento, y si les interesa pueden ir hasta Génesis capítulo 12, cuando la Biblia nos relata del 1 al 3 la creación, del 3 al 11, cómo el pecado creció como una especie de mar, una espiral de pecado, donde Dios llegó a decir inclusive que se arrepintió de haber creado al hombre por la cantidad, por la inmensidad, la profundidad de su pecado. Pero en Génesis 12, Dios dijo, esto no se va a quedar así. Y se arremangó las mangas, y dijo, yo voy a hacer algo al respecto. Y llamó a un hombre, Abraham. Porque a partir de Abraham, de los lomos de Abraham, de la descendencia de Abraham, iba a salir un pueblo y de ese pueblo iba a salir un Mesías, es decir, Jesucristo. Es decir, para la mayor necesidad del hombre tenemos la mayor provisión de Dios. Yo estaba pensando, mientras me preparaba para estos minutos que quiero compartirles, ¿qué es lo que nos impide dejar de hacer aquellas cosas que sabemos nos hacen daño y aún así no podemos? Si el pecado no existiera, ¿qué es lo que nos impide abandonar eso que tanto daño nos hace a nosotros y a quienes nos rodean?
¿Qué es aquello que afecta mi vida de manera tan poderosa que hemos llegado a creer que no hay solución? Nos hemos rendido muchos de nosotros. Si el pecado no existe, ¿qué es? ¿Cómo lo explicamos? Si tú buscaste soluciones aquí y allá, soluciones que te decían, bueno, esta es la clave para tu situación o necesidad, y nos dimos cuenta que eran falsas, que no funcionaron. Si el pecado no existe, si intentaste solucionarlo muchas veces y no lo conseguiste, la pregunta que queda es, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, había un gran pensador, un gran escritor llamado Chesterton, y él decía simplemente esto: lo normal para arreglar un problema es hacer exactamente lo contrario. Si yo estoy caminando en una dirección equivocada y veo que cada vez se me complica más el camino, lo que tengo que hacer es dar vuelta y comenzar a caminar en la dirección contraria, en la dirección inversa, es decir, desandar ese camino. Y eso es lo que podemos llamarlo de muchas maneras, pero en la Biblia se habla de un nacer de nuevo, le llamamos conversión, le llamamos un cambio de situación o de vida respecto de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Y es lo que Dios de alguna manera nos propone. ¿Estamos nosotros, y es mi pregunta, dispuestos a reconocer estas verdades que son verdades simplísimas, son verdades de perogrullo, pero muchas veces las pasamos por alto, simplemente no las tenemos en cuenta? ¿Cuál es tu mayor problema en esta tarde? ¿Cuál es aquello que de alguna manera te tiene frenado en la vida? Te tiene limitado en la vida. Tú sabes que tienes un potencial al que no estás alcanzando, que estás lejos de él y probablemente sientes que cada vez estás más lejos de ese potencial. Dios sabe cuál es el problema y por tanto quiere ayudarnos en esta tarde. Y la primera cosa que surge cuando miramos esta historia que yo les leí, la del paralítico sanado, es que el perdón de pecados es la mayor necesidad del hombre. Recordarán cuando leímos, y yo traté de poner énfasis, que cuando Jesús tuvo al hombre parado delante de él, recuerden, era un paralítico, tuvo que ser cargado por 4. Es decir, esa casa estaba llena de gente que se enteró de la presencia de Jesús. Y también había oído que Jesús estaba en Capernaum, estaba en la aldea, estaba en el pueblo, pero no podía caminar porque era paralítico. Entonces lo fueron a buscar, lo trajeron, lo bajaron por el techo porque la puerta estaba bloqueada por la cantidad de gente que llenaba la casa. Y cuando Jesús lo tiene en pie, lo tiene delante de él, probablemente la mayoría de nosotros, si no todos, hubiéramos pensado que la reacción típica, lógica de Jesús hubiera sido: levántate y anda. Es un paralítico. ¿Qué va a querer un paralítico? Si hubieran traído un ciego, probablemente hubiéramos que le abriera los ojos. Si hubiera sido un mudo, que abriera sus labios. Pero no fue nada de eso. ¿Qué fue lo primero que le dijo Jesús? ¿Cuál es la mayor mentira del diablo? Lo primero que Jesús le dijo es: tus pecados te son perdonados. Porque esa es la mayor necesidad, no solamente de este hombre, es la mayor necesidad del ser humano, es la mayor necesidad tuya, es mi mayor necesidad. Y necesitamos de esta gracia día tras día, permanentemente. Que el Señor obre en nuestros corazones, limpiando por la fe nuestra vida de todo pecado. ¿De qué tenemos que ser perdonados? Bueno, hay muchas cosas, la lista sería interminable, por allí la Biblia incluye unas listas, el apóstol Pablo, por ejemplo, pero es una lista interminable. Cuando Pablo escribía no había computadoras, así que ahora podemos hacer muchas cosas que a Dios no le agradan con la computadora. Entonces la lista básicamente es interminable. Pero yo podría resumirla en una palabra: egoísmo. Tenemos que ser básicamente liberados de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de pensar que nosotros podríamos vivir la vida a nuestra manera, de creer que era algo que nosotros podíamos decidir cómo usar nuestra vida. De eso tenemos que arrepentirnos en primer lugar. La vida es como una tarjeta de crédito. Gaste ahora, gaste. Y algún día te va a llegar la factura y vas a tener que pagar.
lo que gastaste anticipadamente. El diablo siempre te va a ofrecer antes que Dios lo que Dios te ha prometido, lo que Él sabe que ya es tuyo. Y se lo digo por si alguno tal vez nunca lo escuchó, todos somos pecadores. Todos hemos pecado, lo dice la Biblia clarísimo. Dice que todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de Dios, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo, y si quieren leerlo en casa, en el libro de Romanos capítulo 3. A mí lo que me encanta de esta historia es que Jesús no engañó a este hombre. Empezó por el principio. Empezó por el principal problema. Dios no juega con el ser humano. Es que no hay tiempo para perder. Él empezó con la verdad y le dijo la verdad. Y nosotros también en esta tarde tenemos que recordarlo. Pecados es la mayor necesidad del hombre. Pero también en el versículo 5 dijo, y lo subrayé, al ver Jesús la fe de ellos. Es decir, el perdón de pecados es la mayor necesidad del hombre, pero el perdón de pecados solo se obtiene por fe en Jesucristo. No hay otra alternativa. No es religión, se nos dijo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, lo que necesitamos es, en primer lugar, tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Y eso no es un atributo único de la iglesia evangélica, lo sabían, ¿verdad? Es decir, esto lo digo porque vivimos en una ciudad eminentemente religiosa, mayormente católica. Aquí crecí, aquí viví la mayor parte de mi vida hasta que nos fuimos. Estuve ministrando en España 16 años y yo he visto muy buenos cristianos en España, aun cuando no eran evangélicos. Y también he visto en la iglesia evangélica algunos que yo diría, mejor no digan que son evangélicos. Porque no es religión, es un encuentro, es una relación personal con Jesucristo, es por medio de la fe en el Señor Jesús. Necesitamos aceptar voluntariamente lo que Dios dice en su palabra. Eso es fe en lo que Dios dice, es fe en lo que Dios promete. Dios nunca miente, Dios siempre nos dice la verdad. Fe es poner el hombre total, la confianza total en la totalidad de la palabra de Dios. Es decir, nosotros tenemos que creer totalmente lo que Dios dice en su palabra. Y las ideas esenciales son muy poquitas y son poderosas en sí. La primera cosa es que Dios siempre dice la verdad. Tenemos que creer que Dios siempre dice la verdad en su palabra. Y que Dios lo que dice siempre es bueno o necesario para nosotros. Tenemos que creer esto. Es básico, es esencial para nosotros. Es aceptar aquello que Dios de alguna manera promueve o anuncia, por ejemplo, en este preciso momento. Por eso decía el apóstol Pablo también, todo aquel que en Dios cree no será avergonzado. Nunca fracasamos cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Yo les animo en esta tarde, si hay alguien que todavía no ha probado, no ha depositado su plena confianza en Dios, créale a Dios, no crea en mí, no crea en los pastores, no crea en el sacerdote, crea en Dios, ponga su confianza en Dios, quien por medio del Espíritu es quien le habla en esta misma tarde. La tercera cosa que surge de nuestra historia es bastante evidente, es que el perdón de pecados es solo atributo de Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Y yo les decía cuando leí, es interesante porque eso lo dijeron los escribas. El problema que tenían, el problema de fondo era otro, que ellos no querían reconocer que Jesús era Dios. Ese era el problema de fondo en esa historia que leímos. Pero está claro que solo Dios puede perdonar pecados. Y dice, ¿pero por qué? Bueno, Dios nos creó sin pecado. Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Recuerdan? Está al principio de la Biblia. Los primeros 3 capítulos hablan de esto. Es decir, nos creó sin pecado. Dios nos dio su imagen. Entonces lo que estamos viendo es que en primer lugar, no se distraigan, en primer lugar, todo pecado se comete contra Dios. Siempre. Después nos lastima a nosotros, después lastima a aquellos quienes nos rodean. Pero en primer lugar, todo pecado se comete contra Dios. Y hay muchos pasajes en la Biblia, pero el salmista en el Salmo 51, léalo en casa, se lo recomiendo. Salmo 51, léalo en casa. En un momento el salmista está confesando su pecado, siente lo que llamamos ese temor, esa
esa necesidad de acercarse a Dios, ese arrepentimiento real, genuino, auténtico. Y dice el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él había cometido adulterio, sí, afectó a una mujer, también mandó luego a matar al esposo, luego sufrieron las consecuencias los hijos del rey David. Pero en el primer lugar, dice David, contra ti ha sido contra quien he pecado. Los hombres no podemos liberarnos de nuestro pecado. Los hombres no podemos perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Y una verdad más es que el perdón de pecados produce cambio de vida. El perdón de pecado produce transformación. No podemos asumir que somos cristianos y seguimos viviendo de la antigua manera, como antes de tener nuestro encuentro. El hombre es transformado, y es transformado de adentro hacia afuera. Porque la transformación comienza en el corazón, es un cambio de afectos, es un cambio de relación, es un cambio de estatus en relación a Dios. Eso es lo que cambia en primer lugar. Es decir, de sentirnos culpables, de sentirnos perdidos, desorientados. Sabemos que somos perdonados, que somos recibidos, que somos adoptados en la familia de Dios. Es lo que cambia. Cambia radicalmente nuestro estatus, nuestra relación con Dios. Dios cambia nuestra naturaleza. Por eso la Biblia dice que somos una nueva creación, somos una nueva criatura, nacemos de nuevo. No como Nicodemo cuestionaba o preguntaba a Jesús, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Era un maestro de la ley, pero mostró su infantilismo al preguntarle a Jesús, pero ¿será que voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dice, no. Yo me imagino que Jesús debe esa sonrisita irónica no, Nicodemo, no estoy hablando de eso. Lo que es del espíritu es, necesitas espiritualmente nacer de nuevo, arrepentirte genuinamente delante de Dios y serás transformado totalmente. Y el hombre transformado, la mujer transformada, les voy a decir un pequeño secreto, no se lo digan a nadie. Da pruebas de que ha sido transformado. Comienza a mostrar con su vida el cambio realizado en su interior. Se le nota que ha nacido de nuevo. Comienza a andar en una vida diferente, nueva. No estoy hablando, sigo sin hablar de religión. Sí es verdad que cumplimos con algunos hábitos religiosos, sí es verdad. Sí es verdad que tenemos una hora de reunión, algunas cosas que regularmente hacemos cada vez que nos reunimos, pero no es religión. Si yo creyera que por religión o por obedecer o participar en una religión estoy logrando la bendición de Dios, la ayuda de Dios para mi vida, básicamente lo que estoy haciendo es comerme la cáscara y tirar la banana. Me quedo con lo de afuera, con el envoltorio únicamente. Pablo decía, como bien dijo nuestro pastor Jorge, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, comienza a vivir o a andar de una manera diferente. Y la última cosa que quiero decirles es que perdón de pecados hace que Dios tenga la oportunidad de mostrarnos su amor y poder. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien reconoce su pecado, lo que está haciendo es dando a Dios la oportunidad de que Dios demuestre qué tan bueno es, qué tan misericordioso es, que es bueno, que es perdonador, que es paciente, que nos ha estado esperando, en mi caso, casi por 25 años, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano. Yo no sé cuánto tiempo has estado tú luchando con Dios, intentando vanamente huir de Dios. Pero hoy puede ser el día, hoy puede ser el momento que Dios te muestre que realmente te ama, que tiene misericordia. Sucedió allí,
Cuando vieron lo que este hombre experimentó, el paralítico que fue sanado, que tomó su lecho, lo enrolló, lo puso debajo de su brazo, y recuerden que la casa estaba llena, yo me imagino que con dificultad, porque dice, levántate y vete. Yo me imagino a este hombre pidiendo permiso para salir de ese lugar, y la gente asombrada, glorificando a Dios. Es decir, ¿por qué? La información, vio el cambio en la vida de este hombre, se cubrió una enorme necesidad. Y la respuesta natural, espontánea, es simple. Es decir, la gente comenzó a hacer lo que nosotros estamos haciendo esta tarde aquí. Glorificar a Dios. Alabar a Dios por lo que había hecho. Esto es cristianismo. Cristianismo no es otra cosa. Cristianismo es esta relación establecida con Dios por medio de Jesucristo. Y es el resultado de esa relación, de ese encuentro personal, que surge esto, la transformación de vida, la vida nueva, aquello que Dios hizo en nuestros corazones por medio de la fe. Es un resultado inmediato. Es una transformación inmediata. No se logra todo en el momento, pero comienza en el momento. Yo los quiero animar en esta tarde. Yo no sé quiénes de los que están aquí, yo vi muchas manos levantadas cuando el pastor indicó que levantaran la mano quienes habían tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero me pareció, tuve la sensación de que unas cuantas manos quedaron sin levantarse. Y tal vez es contigo, voy a usar más argentinismo, con vos, no me sale mucho, ya me lo olvidé a ese, con vos, que Dios está hablando en esta tarde. ¿Saben que un barco no se hunde por el agua que le rodea? No importa cuánta agua puede estar en medio del océano, pero un barco no se hunde por el agua que lo rodea. ¿Por qué se hunde un barco? Por el agua que le entra. ¿Te dice algo? Tengo la sensación de que tal vez algunos se están hundiendo esta tarde. Les está entrando agua. Y les está entrando más agua de la que pueden sacar. Es decir, no están dando abasto. Y yo quisiera orar por esas personas esta tarde. Y quisiera pedirle a Dios que en su amor, en su gracia, en su poder, pueda tocar tu vida, pueda tocar cada vida. Y pueda hacer posible esa transformación de la que esta historia da testimonio. Leonardo Ravenhill, un tremendo escritor cristiano, todo lo que encuentren con su nombre, consígalo, léanlo. Leonardo Ravenhill, un tremendo hombre de Dios. Él dijo simplemente esto y termino. Hay 1.000.000 de caminos para llegar al infierno. Hay solamente uno para salir de él, para escapar de él, es Jesucristo. ¿Vamos a orar? Vamos a inclinar los rostros y en actitud de reverencia, pedirle a Dios que en su gracia toque cada corazón, no se escabulla, no trate de evitarlo, es contigo, es con cada uno de nosotros que Dios está hablando en esta tarde. Vamos a hacerlo así. Padre, en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad de abrir la palabra. Y Señor, gracias por la palabra nos interpela, la palabra hace objeto, nos señala, nos habla. Señor, es una palabra para mí, es una palabra para cada uno de quienes aquí estamos. Ayúdanos, Dios, que el diablo es un mentiroso y ha sido mentiroso desde el principio y se disfraza, confunde y pretende hacer creer a la gente que no existe, que el pecado es una ilusión, que no es real. Pero Señor, cuando comenzamos a sufrir las consecuencias de nuestro egoísmo, de nuestro estilo de vida egoísta que te da la espalda y que nos lleva a tomar malas decisiones, Señor, empezamos a entender que el diablo era un mentiroso, que nos había engañado una vez más. Pero gracias por enviar a Jesucristo. Gracias porque en esta historia tú nos demuestras que el pecado sí existe y que es mi mayor problema, es nuestra mayor necesidad. Tú nos has mostrado que el pecado es aquello que realmente ha estorbado nuestro crecimiento, nuestra maduración, ha impedido que desarrollemos o que alcancemos nuestro potencial. Has mostrado que el pecado solamente por la fe en Jesucristo puede ser limpiado de nuestros corazones. Nos ha mostrado que el pecado produce cambio en la vida de aquellos que aceptan a Cristo. Y nos ha mostrado, Dios,
que cuando te damos a ti la oportunidad, porque confiamos en tu palabra, tu amor y tu poder, se liberan y funcionan para la transformación de los que creen, de los que creemos. Y así como estamos, con esta actitud de reverencia, por favor, yo, sin conocerles, quisiera invitarles a levantar la mano a aquellos que en este momento dicen: Daniel, yo quiero que ores por mí, yo quiero pedirle perdón a Jesús, yo entiendo que estaba creyendo una mentira y no quiero creerle más al diablo. ¿Quién levanta su mano? Estoy viendo varias manos, unas cuantas manos. Qué bueno. ¿Quién más? Manténgala un poquitito, por favor, en alto. ¿Quién más levanta su mano en esta tarde y dice: no, este no va a jugar más, a mí me va a engañar más, porque está sufriendo las consecuencias de haber creído esa mentira? ¿Quién más levanta su mano? Chicos, también para ustedes es. Muchachos, muchachas, jóvenes, para ustedes es. Hermano o hermana, adulto, persona mayor, es que esto es para todos. ¿Quién más levanta su mano en esta tarde? ¿Amén? Sí, claro. Bien, te felicito. Me alegro. Cuesta, ¿no? Como que pesa un poco la mano. Pero háganlo, porque realmente está la clave allí, es expresar la confianza que tenemos en Dios finalmente. ¿Quién más levanta su mano? Amén. Bien, me alegro por vos. ¿Quién más? ¿Habrá alguien allí atrás? Allí en la vereda. Amén. Qué bien. Yo no sé si pasaban o son parte de la congregación. Yo los felicito porque se animaron a confiar realmente en Dios. ¿Habrá alguien más? Yo sé que hay. Yo sé que hay. Y yo sé porque he estado en ese lugar, que no he estado. Pero recuerda cuál es el principal problema, ¿verdad? El orgullo, dijimos. Y claro, es lo que hay que vencer. Es que reconocer delante de Dios que estamos equivocados no es siempre fácil, pero vale la pena. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Yo le voy a pedir al pastor Jorge, que es quien conoce realmente, probablemente a la mayoría de quienes están aquí, que él tenga esta oración y que de alguna manera pueda ayudarnos en esta etapa, en esta parte. Dios, te damos gracias por este precioso mensaje, por tu palabra, invitándonos a encontrarnos cara a cara con Cristo. Yo sé que los que levantaron la mano son sinceros y desean un cambio, desean una transformación, desean un nuevo comienzo en Jesucristo. Y te pido ahora las fuerzas, el ánimo y el cuidado, la protección para cada uno en particular, para que sean librados de tentaciones, del mal, del maligno y de toda malignidad. Y que hoy mismo se inaugure una nueva etapa celestial, llena de vida en Cristo. Ayúdales y añádeles lo que les haga falta, que puedan empezar a dar testimonio hoy mismo de que te conocieron y que estuvieron cara a cara contigo. Ahora ministra a todo tu pueblo, a cada uno de esta iglesia, a cada uno de los que son testigos en este lugar, escuchan tras las ventanas y están, Señor, pendientes. Pasea, Señor, y toca en lo más profundo del corazón para que salga toda cosa pecaminosa, inmunda, maligna, que está trayendo dolor a un compromiso con el pecado y con la maldición. Echo fuera a toda entidad inmunda, maligna de este lugar, de esta ciudad y de todos los hogares representados. Y declaro cada hogar representado como estrado de tus pies, donde la gloria de Jesucristo resplandece, rebalsa y está ministrando a todos los que entran, salen, vienen, van y permanecen. Glorifícate en este lugar y muchas gracias por todo. Y ahora sella con tu espíritu a cada una de las personas que han levantado la mano y que han entregado su vida a Cristo, para que sean llenos de tu presencia, llenos de tu presencia. Y te lo pido en el glorioso nombre de Jesús, con acción de gracias. Y el pueblo dice fuerte, amén.